A ver, ¿qué es exactamente un individuo? Así de primeras parece una pregunta súper sencilla, ¿verdad? Pero la biología nos demuestra que la respuesta, es mucho más compleja y la verdad más fascinante de lo que podríamos imaginar. Venga, vamos a meternos de lleno en este tema. Pensemos en esto un momento. Cuando miramos un arrecife de coral, con todos sus colores, su vida, ¿qué estamos viendo de verdad? ¿Es un único y gigantesco ser vivo? ¿Casi como un animal enorme y complejo? ¿O es más bien como una especie de ciudad bulliciosa, una metrópolis de miles y miles de animalitos viviendo juntos? De repente, esa línea que separa al individuo del grupo, pues ya no parece tan clara. Venga, cambiamos de escenario. Nos vamos a un bosque. ¿Qué pasa con esta arboleda de álamos? A simple vista parece un conjunto de árboles y ya está, ¿no? Un bosque como cualquier otro que hayamos visto. Pero es que la realidad es mucho más alucinante, porque bajo tierra podría ser un único y gigantesco organismo, una red de raíces que conecta todo, donde cada árbol es en realidad un clon genéticamente idéntico a los demás. Y aquí es donde nos topamos con el problema. Nuestra idea de toda la vida de lo que es un individuo se nos queda corta. La naturaleza es mucho, pero que mucho más rara de lo que solemos pensar. La biología del libro, la de siempre, nos ha dicho que un individuo es básicamente un genoma en un cuerpo. La idea es simple, ¿eh? Si tienes un único conjunto de genes dentro de un cuerpo que funciona como un todo, pues eres un individuo. Punto. Y a ver, esta definición nos va como anillo al dedo a los humanos y a la mayoría de los vertebrados que conocemos como los ratones o las moscas de la fruta. Pero como acabamos de ver, se pega un batacazo con una parte gigantesca del árbol de la vida. Así que está claro, ¿no? Necesitamos cambiar las reglas del juego. Nos hace falta un nuevo conjunto de reglas, que no miren solo la genética o la fisiología, sino que vayan al meollo de la cuestión, al motor que lo mueve todo, la evolución. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Vamos a desgranar las 3 reglas evolutivas que nos van a dar una definición completamente nueva y, la verdad, mucho más potente de lo que es un individuo. La primera regla es tener objetivos comunes. ¿Qué significa esto? Pues que todas las partes del ser reman en la misma dirección. Sus intereses para sobrevivir y reproducirse, lo que los biólogos llaman fitness, están totalmente alineados. El conflicto interno, como podría ser un cáncer en nuestro cuerpo, tiene que ser mínimo o directamente no existir. La segunda, trabajo en equipo para la reproducción. Aquí la clave es que los componentes se necesitan, dependen unos de otros y se especializan. El ejemplo del libro es la diferencia entre las células que se reproducen, las germinales, y las que forman el resto del cuerpo, las somáticas, que básicamente se sacrifican por el bien común. Y la tercera regla, ser una máquina coordinada. O sea, el conjunto tiene que ser capaz de hacer cosas complejas, de tener adaptaciones que las partes por sí solas ni soñarían con tener. Venga, pues vamos a poner a prueba estas reglas. Empecemos por lo fácil, por un caso que conocemos bastante bien. Un organismo pluricelular como cualquiera de nosotros. A ver, objetivos comunes, por supuesto. El hecho de que todos salgamos de una única célula, el cigoto, eso que se llama cuello de botella unicelular, garantiza que casi todas nuestras células tienen el mismo ADN, o sea, mismo equipo, misma camiseta. ¿Trabajo en equipo reproductivo? Claro que sí. Tenemos esa especialización tan clara entre las células que se reproducen y las que forman el resto del cuerpo. Se necesitan mutuamente. ¿Y máquina coordinada? Pues hombre, desde luego. Órganos, tejidos, sistemas, todo funcionando a la vez en una sinfonía increíble. Pasamos el examen con matrícula de honor. Muy bien, ahora vamos a por el caso más loco y sorprendente de todos, el superorganismo. ¿Es posible que una colonia de insectos sea, en realidad, un único individuo? Agarraos, que vienen curvas. Y aquí es donde se ve lo potentes que son estas reglas. Pensemos en una colmena de abejas. Objetivos comunes, pues sí. Aunque genéticamente no sean idénticas, los conflictos internos se suprimen por el bien de la colonia. Trabajo en equipo, también. La reina funciona como la línea germinal, la que se reproduce, y las obreras como el soma, el cuerpo que trabaja y se sacrifica. Máquina coordinada, desde luego. La colmena entera regula su propia temperatura y busca comida como si fuera una sola entidad. Ojo, porque según esta definición evolutiva, una colmena es un individuo. Pero es que aquí viene lo más curioso. Una paradoja que es fascinante. La fuente de este análisis señala que, irónicamente, la clave del éxito de las abejas para que no haya conflictos es que las reinas se aparean con un montón de machos. Y esto, fijaos qué curioso, en realidad reduce el parentesco genético medio dentro de la colmena. ¿Cómo puede ser esto? Pues porque, en contra de lo que uno podría pensar, esta diversidad genética tiene unas ventajas brutales a nivel de colonia. Reduce las peleas internas sobre la proporción de sexos, mejora la resistencia a enfermedades y optimiza la división del trabajo, creando una colmena mucho más estable y eficiente.
Y aquí está la gran revelación, el punto clave de todo esto. Un alto parentesco genético no es un requisito indispensable para la individualidad. La cooperación puede aparecer y funcionar de maneras mucho más complejas de lo que imaginábamos. Claro que la naturaleza no es siempre blanca o negra. La evolución ha creado algunas criaturas que viven justo en esas zonas grises, que desafían incluso estas reglas nuevas que acabamos de aprender. Vamos a explorarlas. Volvamos a los álamos. A ver, cumplen la regla de los objetivos comunes, porque al fin y al cabo son clones, pero fallan en el trabajo en equipo reproductivo. Cada árbol, que técnicamente se llama un ramete, puede reproducirse por su cuenta. No hay una verdadera especialización. Así que, aunque genéticamente son uno, evolutivamente se comportan más como un grupo de individuos que cooperan. Y luego tenemos a los mohos mucilaginosos, que son una auténtica pasada de la evolución. Cuando la comida escasea, miles de amebas que iban por libre se juntan para formar una estructura que parece una babosa. Y ahí actúan como un individuo, se especializan en un tallo que se sacrifica, el soma, y en unas esporas que se reproducen, el germen. Pero a la vez actúan como un grupo en conflicto. Las amebas, que no son parientes, compiten a muerte entre sí para ser de las que se convierten en esporas y no de las que se sacrifican en el tallo. Es cooperación y conflicto en estado puro. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? ¿Qué nos enseña todo esto sobre la vida y sobre cómo se organiza? Lo que hemos visto es que estas 3 reglas evolutivas, objetivos comunes, trabajo en equipo y coordinación, nos dan una lente mucho más potente para entender cómo la selección natural va esculpiendo la vida en unidades que funcionan. Y esto nos lleva a la gran respuesta. Un individuo no es solo una cosa física con un único ADN, es el nivel de organización en el que la selección natural actúa con más fuerza. Es, por así decirlo, la unidad funcional que la evolución ve y sobre la que trabaja para crear organismos cada vez más complejos. Y claro, todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si la individualidad es en realidad un espectro que va desde la célula hasta el superorganismo, ¿dónde nos deja eso a los seres humanos y a nuestras complejas sociedades en este gran esquema de la vida? Ahí lo dejo.